Lo que hacemos con la medición de gases es que medimos el oxígeno y el dióxido de carbono. Como cada sustrato tiene una eliminación de una cantidad de dióxido de carbono, pues con eso podemos conocer qué sustrato energético es el que tú estás utilizando, ¿vale? Entonces, aquí se ve la fase previa de análisis que he puesto, esta es la fase de ejercicio y esta es la fase de recuperación, ¿vale? Entonces, en esta primera fase, esta fase de ejercicio, vemos que aquí a baja intensidad, este es el consumo de grasa, ¿vale? Sin embargo, ese consumo de grasa, cuando aumentamos la intensidad, disminuye y aumenta el consumo de hidrato de carbono. Entonces, en esta franja que tú consumes básicamente grasa, casi exclusivamente grasa, está en esta frecuencia cardíaca, 137-148. Luego estaría el umbral aeróbico, este es el umbral donde empieza a hacer uso de hidrato de carbono, ¿vale? Aquí está la deflexión de la curva, está en torno a 167 latidos, ¿vale? Y el umbral anaeróbico, que es cuando ya no satisfaces con oxígeno las necesidades de tu cuerpo, está en esta deflexión de la curva, o sea, en este cruce de curvas, ¿vale? Dióxido de carbono y oxígeno, aquí ves que la rojita está por encima y aquí, sin embargo, se ha cruzado, está por debajo. En este punto quiere decir que tú ya no satisfaces con oxígeno, es decir, ya empieza ahí ejercicio anaeróbico. Ese ejercicio anaeróbico lo tienes en 180 latidos, 183, ¿vale? Vale, a partir de ahí entonces empezamos a generar ácido láctico, ¿vale? Consumo exclusivamente glucógeno que tienen los músculos y entonces se produce ácido láctico. Ese ácido láctico acidifica la sangre y es el responsable también de causar fatiga. Analizando tu ácido láctico, la curva que hemos hecho, cuesta un poco recuperar ese ácido láctico, cuesta un poco tamponarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que entrenarlo, deberías de entrenarlo, ¿vale? Porque probablemente no estás entrenando mucho tiempo por encima de 183 latidos y entonces tu mecanismo de compensación de ese ácido láctico, aumenta el bicarbonato, aumentan mitocondrias, etcétera, pues no lo estás tamponando bien, ¿vale? Está costando un poco esa fase anaeróbica. Eso está bien porque algunas veces tú corres un maratón y vas por debajo de 100, a lo mejor vas a 170, 180, pero si hay una rampa, una colina, ¿no? Igual tú sigues manteniendo el ritmo, pero la frecuencia cardíaca te aumenta. Igual pasas de 183, empiezas a generar ácido láctico y te cansas, ¿vale? Entonces, de lo que se trata el entrenamiento es de que empiece a tolerar mejor ese ácido láctico. Los entrenamientos de series tienes que intentar eso, que se incrementen por encima de esa frecuencia. Como yo te voy a dar el ritmo de ese umbral y te voy a dar la frecuencia cardíaca, como bien decía, se puede alterar pues, en función del nivel de estrés, de las circunstancias, ¿no? Entonces siempre puedes tirar del ritmo. Las series que hagas que sean por encima de ese ritmo, que sean más rápidas, ¿vale? Así de bote pronto, analizando tu consumo de oxígeno, que me habla de tu estado funcional, de tu organismo, es muy bueno, de 55. El corazón, cuánto mueve de oxígeno por cada latido, está bien el índice. Como te decía, el consumo de lipídico máximo quemarías en una hora unos 30 gramos de grasa por hora, ¿vale? A esta frecuencia cardíaca. El volumen respiratorio que haces va subiendo progresivamente, que eso es bueno, y la frecuencia cardíaca también aumenta, como es obvio, y no aumenta de forma patológica, es decir, que la coordinación de la respiración es buena también. Hemos medido con el sensor la temperatura central y la periférica. ¿Qué ocurre aquí? Hay determinadas patologías donde ese mecanismo de vasoconstricción periférica pues no se regula bien. En tu caso, pues rompes a sudar, se vasodilata periféricamente y alcanza una temperatura, la temperatura periférica, que sería esta curva, empieza a aumentar hasta parecerse a la central. Eso quiere decir que hay un buen mecanismo también de refrigeración, ¿vale? Para que me entiendas. Eso también es interesante a nivel muscular. Sí, lo tu sistema circulatorio, tu sistema simpático-parasimpático es adecuado, ¿vale? Una buena respuesta. Haciendo un análisis de rendimiento, sí que has elevado el RER, que es el índice que me dice a mí que has llegado a un esfuerzo máximo, y la información que tengo de eso es que has hecho una elevación de ácido láctico alta, elevada, dependiente del glucógeno muscular.
Eso es importante, la supervisión de un nutricionista, porque como tenéis muchas carreras, tiradas largas y todo, que el gasto que tú haces de hidrato de carbono se vaya compensando también. Si no tienes esos recursos de glucógeno a nivel muscular, puedes tener fatiga más precoz, ¿vale? Por eso es súper importante. Eso también te lo voy a dar, en el umbral cuánto consumo de gramos haces por hora. Vale. Eso es interesante para que vayas regulando con geles y todo. Y en definitiva, este valor yo diría que para ti es clave, porque tienes que entrenar, si corres maratón tendrás que ir a un ritmo que te permita mantener una frecuencia cardíaca un poquito inferior a eso, porque a partir de ahí estás en anaerobiosis.